Vamos a arrancar con la clase entonces. Sí, el tema de que grabemos nosotros es no se ve bien la pantalla. Hay veces que se pixelea la cámara. Por ejemplo, yo te estoy viendo la pantalla de usted, profe, y veo que a veces se pixelea. Sí, yo por las dudas saco video o cualquier cosita. Están viendo pantalla, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, hasta hoy, digamos, con todo esto relacionado a la programación orientada a objetos, hemos venido viendo cosas básicas, haciendo una mecánica para la construcción de clases y un poco de práctica, digamos, con lo que son la definición de propiedades y métodos. No hemos jugado mucho con la definición o el desarrollo de lógica dentro de los métodos porque por ahora no me interesa que nos metamos en eso, digamos. Me interesa más que aprendamos los conceptos propios de la programación orientada a objetos, más que estar definiendo estructuras, validaciones y cosas por el estilo dentro de un método en particular, ¿no? Eh, Hasta acá hemos venido viendo, como les decía, el tema de lo que son las definiciones de clases, lo que son las definiciones de las propiedades, los métodos de cada una de las clases, de qué manera se relacionaban una clase con otra, un objeto con otro, y cómo por ahí podíamos llegar a efectuar algunas metodologías como para poder identificar estos objetos y la relación de estos objetos en base al enunciado de un problema de la vida real, ¿no? Porque en definitiva, como ya veníamos viendo, la idea es volcar un problema de la vida real utilizando una metodología como lo que es UML para poder documentar en base a un modelado esos casos de estudio y en definitiva terminar volcándolos o llevándonos a la práctica en un sistema de software, ¿no? Hoy vamos a avanzar un poquito más sobre este tema de lo que es la programación orientada a objetos y nos vamos a enfocar específicamente en lo que es la parte del encapsulamiento, ¿sí? Eh, Hoy vamos a ver un poquito cuál es la idea del encapsulamiento y cuáles son las virtudes que tienen los modificadores de acceso dentro de las clases, que hasta el día de hoy los veníamos manipulando como públicos, debido, digamos, de que este tema de la encapsulación es un tema que amerita, digamos, que lo veamos bien en profundidad. Sí, algo de lo que hemos venido viendo con respecto al tema del encapsulamiento, que no me quedó de otra que lo vayamos haciendo, es el tema del manejo de los getters y los setters, ¿sí? Si ustedes se fijan, cada vez que nosotros hemos manipulado los getters y setters, hemos tenido que definir una propiedad interna privada a la clase, la cual no quedaba expuesta, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos un poquito a este tema. El encapsulamiento no es más que una propiedad que nos brinda, digamos, la programación orientada a objetos y que nos permite limitar, digamos, el acceso a las clases, no solamente a las clases, sino también a las propiedades y los métodos propios de estas clases, ¿no? ¿Alguno me explica o me da alguna definición por qué piensan, digamos, que existe este concepto de encapsulamiento? ¿A qué está relacionado directamente? Puede ser por un tema de privacidad, profe, para que las propiedades o las clases sean solamente visibles para el programa que se está usando y no que nadie nos pueda modificar algún valor adrede de, al ser público. Bien, y este tema de privacidad, ¿a qué viene fuertemente ligado? Que las clases son privadas también puede ser. Estamos hablando de lo mismo, Estamos hablando de lo mismo. ¿sí? Viene ligado a un concepto netamente de seguridad, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando empezamos a trabajar con datos, digamos, la información es un bien no tangible, que hasta el día de hoy no se puede medir realmente cuál es el costo de esta información. Y como nosotros empezamos a través de estos objetos o la definición de estas clases a manipular datos, que muchas veces son datos sensibles y propios de los usuarios que hacen uso del sistema, necesitamos, digamos, tener una política que maneje la seguridad, digamos, de estos datos, y eso, gracias a Dios, lo obtenemos
no solamente a través de la programación orientada a objetos, utilizando o implementando este concepto de encapsulamiento, sino que tenemos otro tipo de cosas también que nos van dando un soporte o un respaldo para poder hacerlo, ¿no? El otro día un poco hablábamos de un ejemplo, por ejemplo, que si definíamos una clase y dentro de esa clase definíamos de que la propiedad monto de la cuenta, si era una clase que representaba una cuenta corriente o una caja de ahorro, si esa propiedad monto era abierto, si era una propiedad pública, decíamos, digamos, de que cualquier usuario que tenga acceso a esa clase o esa propiedad pública podía tranquilamente cambiar ese monto que estaba en 0 a 10 millones y nos volvemos ricos todos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones de seguridad, digamos, hacen de que esta metodología o este paradigma orientado a objetos empiecen a implementar y a tener en consideración también todo lo que es la parte de seguridad para poder ocultar información y para poder manipular esta información con total seguridad, ¿no? Básicamente les decía de que parte del encapsulamiento que hemos venido manejando son los getters y los setters. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque son dos funciones especiales que tiene la clase y que nos permiten acceder a la propiedad, digamos, propiamente dicha, ¿no? Perdón, ay, no me sale el nombre, lo que no estoy viendo. Jennifer, ahí estamos. Jennifer me hizo una pregunta en el trabajo práctico que me decía, profe, ¿cuál es el sentido de que si podemos acceder a las propiedades de una clase a través del operador punto, cuál es el sentido de haber definido propiedades, digamos, o métodos para poder setear y para poder obtener el valor de estas propiedades, ¿no? Y la respuesta, digamos, fue directamente, lo vamos a ver cuando empecemos a ver encapsulamiento. Imagínense, digamos, que yo defino propiedades dentro de una clase X como privadas. ¿De qué manera la podríamos acceder si no es a través de algún método que yo exponga para poder acceder? ¿Sí? El hecho de que yo esté exponiendo una propiedad a través de un método no implica que esa propiedad sigue siendo accesible desde afuera, sino que yo estoy accediendo a un método, a una funcionalidad que me proporciona la clase a través de ese método. Y en definitiva yo gracias a ese método voy a manipular la propiedad interna, pero eso no implica que yo tenga acceso. ¿Se entiende? Entonces, cuando empezamos a definir y un poco de la práctica de haber definido no solamente getter y setters, sino también método, era aprender, por así decirlo, que existen otras formas de poder manipular propiedades cuando estas propiedades no sean directamente accesibles desde afuera, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, hoy en día que vamos a empezar a ver encapsulamiento y vamos a empezar a entender o a repasar lo que son los modificadores de acceso, podemos saber, digamos, de que existe la posibilidad de manipular el valor de alguna propiedad a la cual no es accesible desde fuera de la clase, pero que se puede hacer a través de un método, siempre y cuando el método defina que quiere exponer esa funcionalidad como para actualizar o para poder obtener el valor, ¿sí? Ustedes fíjense que en la gráfica que tengo acá sobre el tema de los getters y los setters, ya veníamos hablando y esto lo hemos estado haciendo en práctica, veníamos hablando de que para poder manipular los getters y los setters, nosotros si definíamos una propiedad de velocidad actual, por ejemplo, necesitamos definir internamente una propiedad privada que tenga el mismo número o el mismo nombre, perdón, tal vez representado de otra manera, y esta va a ser básicamente la propiedad que hace a la clase. Lo que nosotros vamos a utilizar a través de los setters y los getters van a ser, digamos, una forma accesible de poder manipular esa propiedad. Y fíjense que el getter y el setter lo que hace es manipular esa propiedad, pero en ningún momento estamos exponiendo la misma hacia afuera de la clase, ¿sí? Lo que nosotros estamos exponiendo, digamos, es una propiedad, una variable velocidad actual en este caso, que vendría a ser una forma muy similar a la que expondríamos esta variable a través de un método, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos, los getters y los setters son dos funciones que nos van a poder
permitir manipular una propiedad desde afuera de la clase sin la necesidad que tengamos acceso a la misma. ¿Bien? Bueno, esto es más de lo mismo que estoy hablando. Perdón. Bueno, también. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bueno. No. Entonces yo les venía comentando que hay diferentes tipos de modificadores de acceso que nos iban a dar estos diferentes niveles de seguridad y de encapsulamiento para las clases. No solamente teníamos la capacidad de poder encapsular la clase en su totalidad a través del modificador de acceso, sino que íbamos a poder manipular propiedades e incluso los métodos, ¿no? Entonces, dentro del encapsulamiento, digamos, vamos a aprender que existen modificadores de acceso que son en definitiva cláusulas, son palabras reservadas propias de los lenguajes orientados a objetos y que nos van a permitir, digamos, poder manipular estos métodos, propiedades o clases y restringir las mismas como para poder brindar o para poder desarrollar un nivel de seguridad a la hora de acceder a los datos que exponen cada una de estas clases. ¿Sí? Estos métodos, digamos, y dentro de lo que es el lenguaje C#, son estos 6 que estamos visualizando. El método menos restrictivo es el método público, ¿sí? Que es el que hemos venido trabajando y básicamente hace de que la clase esté abierta y disponible no solamente para cualquier proyecto, sino para cualquier librería de clases que haga referencia a la misma. Después vamos a tener modificadores de acceso del tipo private, del tipo internal, protected internal, private protected y hay otros más, ¿no? Que no son relacionados específicamente a lo que es el encapsulamiento, sino que tienen que ver con cuestiones como herencia, la definición de clases estáticas y cosas por el estilo, que bueno, lo vamos a ir viendo a su medida, a medida que vayamos avanzando sobre cada una de las cosas. Entonces, estos modificadores de accesos que nos permiten encapsular una clase son estos 6 que tenemos definido acá, ¿no? Arrancando con el método public, que es el que hemos venido trabajando. Este es el método menos restrictivo de todos, ¿sí? Como les decía, va a permitir acceder a cualquiera de los miembros o a cualquiera de las propiedades o métodos propios de la clase, desde cualquier lado del código, desde cualquier librería a la cual se referencie, y desde cualquier ensamblado, ¿no? Es decir, que nosotros podemos tener dentro de una misma solución diferentes ensamblados o proyectos. Entonces esta clase, al ser pública, no va a tener ningún tipo de restricción, ¿sí? Ustedes fíjense acá en el ejemplo, yo defino una clase pública, defino un método o una propiedad pública, perdón, y cuando accedo a este método o esta propiedad desde la clase program, que vendría a ser una clase que está dentro del mismo ensamblado, pero en otro lugar, yo puedo instanciar este objeto utilizando el operador new y puedo acceder sin ningún tipo de problema a esta propiedad, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a trabajar con los modificadores de acceso privado, el privado empieza a tener una restricción mucho más importante. ¿Por qué? Porque, como dice el ejemplo, como lo vemos acá en el ejemplo, yo puedo definir una clase pública. Esto implica de que esta clase yo la puedo instanciar en cualquier parte de mi código. De hecho, puedo definir o puedo crear instancias de esta clase porque no tengo restricción en el constructor. Pero a la hora que yo quiero acceder a la propiedad prueba acceso, por ejemplo, ustedes van a ver que el compilador nos va a mostrar una excepción o un error en tiempo de ejecución. Y si nos paramos sobre esa excepción, vamos a ver que nos va a decir de que esa propiedad no es accesible en base a la restricción que tiene, ¿no? A ver, yo voy a abrir acá algún código para que vayamos viéndolo. La idea, como venimos haciendo, digamos, es que cada clase que vamos viendo teórica, después tengamos una clase práctica, ¿sí? Para poder ir manipulando estas cosas. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto.
Acá tenemos la clase inicial, como la tenemos, ¿sí? Fíjense que dentro de este mismo ensamblado que se llama Console App 2, yo voy a poder definir una clase pública. Y dentro de esa clase pública vamos a ver de hacer una propiedad privada Entonces, como decíamos, yo desde la clase programa voy a poder instanciar a la clase ejemplo. ¿Por qué? Porque la clase es pública. Si defino el constructor, fíjense que por defecto es público, ¿sí? Entonces podemos sin ningún tipo de problema instanciar un objeto de esta clase ejemplo, ¿no? Ahora, cuando yo quiera acceder a la propiedad ejemplo, ustedes fíjense que, primero que nada, si yo utilizo el operador punto, la propiedad ejemplo no me aparece, y eso es porque está oculto, ¿sí? Ahora, si yo fuerzo y pongo propiedad ejemplo, fíjense que automáticamente el compilador me está dando el mensaje y me está diciendo, che, esta propiedad que vos estás tratando de acceder no es accesible debido al nivel de protección que yo tengo, ¿sí? Entonces, ya con el modificador de acceso private, nosotros estamos restringiendo a que esta propiedad no pueda ser accedida fuera de este contexto que es la clase, ¿sí? Yo puedo accederla sin ningún tipo de problema dentro de la clase. Por ejemplo, yo puedo definir un método público. Y fíjense que yo desde este método, como estoy dentro del contexto de la clase, no tengo ningún tipo de problema para poder manipular, leer o modificar el valor de esa propiedad, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir? Digamos que cuando nosotros definimos una propiedad del tipo privada, esa propiedad no va a ser accesible desde afuera de la clase y no va a poder ser manipulada desde afuera de la clase, pero sí vamos a tener la capacidad de accederla y manipularla desde dentro del contexto de la clase, ¿sí? ¿Alguien entró, salió, se me cortó la llamada? Un silencio recién, profe. Un minuto, un minuto. Bah, Usted. ¿me caí yo? Sí, usted. Profe, yo seguí escuchándolo bien, ¿eh? Yo lo escuché todo el tiempo también, Ah, profe. bueno, Entonces soy yo. menos mal. ¿Sí? Ustedes fíjense ahora qué pasa si yo a esta clase, que inicialmente la había definido como con una propiedad del tipo privada a la cual no puedo acceder, yo modifico esta clase del tipo privada, ¿sí? En el momento que yo cambio el modificador de acceso a la clase, automáticamente estoy encapsulando la clase y haciendo de que nadie pueda acceder a la misma, ¿sí? Esto es básicamente algo innecesario, digamos, definir una clase con una funcionalidad privada y para que no la pueda utilizar es medio complicado, ¿no? Por eso generalmente las clases se las define como públicas o como protegidas, y lo que se va ocultando generalmente son las propiedades, los métodos, ¿bien? O tal vez el mismo constructor de la clase. Por ejemplo, acá habíamos dicho de que la clase es pública, el constructor es público, la propiedad es privada, no la puedo acceder. Y en el caso que yo ponga como privado el método, tampoco lo voy a poder acceder desde afuera porque lo estoy ocultando, ¿sí? Generalmente un método que se define como privado es un método que resuelve algún tipo de operación propia de la clase, propia de la responsabilidad de la clase,
y que no necesariamente tiene que estar o que no queremos exponer hacia afuera para que otros hagan uso del mismo, ¿no? Entonces, también podemos ocultar, digamos, funcionalidad de los métodos, funcionalidad de las propiedades y propiamente la clase misma. Yo, como les decía, si yo dejo la clase pública, pero mantengo privado el constructor, ustedes fíjense que en ese momento tampoco puedo crear instancias de esa clase a pesar de que puedo acceder a la clase. Esta combinación de los métodos de acceso es totalmente libre, digamos. Yo puedo hacer clase, punto propiedad ejemplo, ¿sí? Ahora sí tengo acceso al método, pero no tengo acceso a crear una instancia. Y esto de dejar, por ejemplo, el constructor en privado hace muy referencia al tema del uso de patrones, ¿sí? Existe un patrón que se llama singleton, por ejemplo, que garantiza de que se cree en el ciclo de vida de una aplicación solamente una instancia de esta clase y siempre que se necesite utilizar esa clase, se tiene que acceder a la instancia que se mantiene en memoria. Entonces, eso le da la restricción a cualquier desarrollador que pueda instanciar esta clase utilizando el operador new, por ejemplo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando empecemos a trabajar con el concepto de API, pero no es muy difícil el concepto, ¿no? Por ejemplo, el concepto de singleton significa que yo acá tengo una instancia estática de la misma clase, mantengo, digamos, la clase privada, o sea que yo no puedo utilizar el operador new, pero para poder obtener esta instancia de la clase yo tengo que acceder a un método público que me devuelve una instancia de la clase. Y acá es donde se aplica, digamos, el patrón. El patrón como garantiza de que exista solamente una instancia en toda la aplicación. Yo digo, che, si instancia es null, significa que nadie creó una instancia de este objeto y creo en ese caso recién una instancia de este objeto. Fíjense que yo el operador new lo puedo ejecutar dentro de la clase, porque dentro de la clase tengo el ámbito y los permisos necesarios para poder instanciar. Entonces yo creo la instancia esta y la devuelvo. Entonces yo para poder obtener una instancia de la clase ejemplo, tengo que obtener esta instancia a través del método getInstance, que lo que me devuelve es una instancia de esa clase, ¿no? Son cosas que la vamos a ir viendo, digamos, pero que van dándonos un patrón para resolucionar diferentes cosas a la hora de crear objetos y cosas por el estilo. Este es un patrón muy característico cuando utilizamos, por ejemplo, una lista de localidades, ¿no? Cuando nosotros trabajamos una aplicación, eh, se supone que las listas de localidades las creamos una única vez y tiene que ser la misma independientemente de la cantidad de usuarios que la estén consultando. Imagínense que tengamos que estar construyendo una lista de 5.000 localidades para toda la Argentina, por decirle un número, cada vez que un usuario trata de consultar eso, ¿no? El otro modificador de acceso, que es el que viene por defecto cuando nosotros creamos la clase, ¿sí? Es el internal. El internal básicamente vendría a ser un modificador muy similar al private, ¿sí? Pero que nos permite o nos restringe no solamente a nivel acceso, digamos, a la clase, sino que nos restringe también a nivel de assembly, ¿sí? Es decir, si yo defino un namespace número 2 y trato de acceder a esta clase programa, va a ser imposible que yo la acceda porque para otro namespace, no sé si lo puedo definir acá,
No sé qué es esto. No, tengo que hacerlo en otro archivo, sí o sí. Gracias, Entonces, profe. sí, No, después le quiero hacer una preguntita, pero cuando abre el código. entonces, el modificador de acceso, digamos, nos va a permitir acceder a esa clase desde el mismo proyecto, pero no desde un proyecto externo, ¿sí? Acá, como digo, el ejemplo, si yo tengo una librería, a ver, vamos a tratar de crearlo acá, pero eso quiere un poquito más de práctica para mañana. Yo tengo acá una librería que se llama Console App y yo podría agregar una segunda librería dentro de la solución, que sea, por ejemplo, una biblioteca de clase. Eh, Ustedes fíjense que ya de por sí la clase programa no me lo permite encontrar. Si yo exporto el assembly donde está esta clase programa que se llama Console App, en principio yo le estaría dando acceso a esta librería, a ese assembly. Pero, ¿sí? Fíjense que yo la veo a la clase, pero no puedo instanciar la misma debido al nivel de protección que tiene, ¿sí? Es básicamente la misma restricción que tiene la propiedad o el modificador de acceso private, nada más que el ámbito me limita a proyectos externos, ¿no? Matías, decime. ¿Qué diferencia hay normalmente cuando instancio una clase? Yo pongo, por ejemplo, clase ejemplo, el nombre, igual a new, el nombre de la clase y paréntesis. Yo lo que te hago es poner clase y nombre de la clase. ¿Qué diferencia hay? O sea que literalmente creas una variable con de la instancia. Que yo pongo el var acá. Sí, El var me permite definir un tipo de dato de forma implícita, ¿sí? Esta es una forma común de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque vos te ahorras de conocer realmente. Suponete que yo no supiese que lo que me devuelve la clase, realmente una clase ejemplo, ¿sí? Suponete que yo estoy llamando un método acá, método ejemplo le llamemos, y no sé necesariamente, no tengo idea realmente qué tipo de dato o qué objeto me está devolviendo este método, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hacemos, digamos, como una forma de abstraernos de ese método, es definir una variable del tipo var. La variable del tipo var es una variable implícita que se resuelve en tiempo de ejecución. Bien, entonces, yo te lo voy a ejecutar para que lo veamos. Cuando yo pongo a ejecutar el proyecto, lo que va a hacer el compilador, digamos, es transformarme esta variable en la variable correcta y me lo va a transformar en esto. ¿Se entiende? O sea, sí, sí. automáticamente el compilador va a evaluar, digamos, qué tipo de objeto está recibiendo y me lo va a transformar en eso.
Pues fíjate que si yo me paro sobre la instancia var, me está diciendo de que el tipo de dato de clase es una clase ejemplo. Sí, ¿Ve? sí. Si yo, por ejemplo, muestro el objeto de esta clase, vamos de nuevo. Pues fíjate que el tipo que me está mostrando es clase ejemplo también. ¿Bien? Entonces, el compilador lo que está haciendo, digamos, es interpretar cuál es el tipo de objeto que está recibiendo y lo transforma automáticamente en tiempo de ejecución a ese objeto. Hay otro tipo de propiedad que se llama dynamic, que tiene más o menos una funcionalidad similar, digamos. Pues fíjate que esto es un objeto cuyas operaciones se resolverán en tiempo de ejecución. A diferencia, digamos, de transformarte en una instancia, lo que hace Dynamic es que en tiempo de ejecución te va a transformar, digamos, todas las operaciones que vos tenés que hacer. Entonces, si yo dentro de la clase ejemplo tengo una operación, por ejemplo, en el método getInstance, lo que va a hacer es obtenerme, digamos, el resultado en esta variable y me la va a transformar a un int, a un double o lo que sea que devuelva, ¿no? Pues fíjate, de todas formas, la clase definida como dynamic sigue siendo del tipo clase ejemplo. Bien, pero esta tiene una funcionalidad un poco más profunda porque empieza a evaluar las operaciones que vos ejecutas dentro de los métodos de la clase, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Pero son variables que te las resuelve el compilador en tiempo de ejecución. Muchas veces te salvan cuando vos no conoces lo que estás recibiendo de algún servicio externo o algún tipo de método que no conoces cuál es la implementación que tiene. Sí, entonces, el modificador de acceso internal, hemos dicho que funciona con las mismas restricciones que tiene un modificador de acceso private, nada más que el ámbito de restricción lo lleva más allá del ensamblado o de la librería de clases donde tenemos la clase propiamente dicha, porque muchas veces esa clase se puede compartir entre diferentes proyectos. Entonces, el interno te va a dar acceso a la clase dentro del proyecto o de la biblioteca de clases propiamente dicha, pero no te va a dar acceso a esa clase en otro proyecto externo, ¿no? Ahí aparece un poco una complicación con los otros modificadores de acceso que ya vamos a ir viendo. El otro modificador de acceso es muy similar también al private. Se aplica principalmente en conceptos de herencia. Esto ya lo vamos a ver un poquito cuando veamos herencia. Pero ustedes fíjense que yo estoy creando una clase que se llama ejemplo protected, donde defino un método protegido que se llama prueba acceso. Y abajo creo una clase nueva que hereda de esta clase ejemplo protected, que vendría a ser esta clase base. Y fíjense que yo puedo obtener el valor de prueba acceso sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque el protected pasa a ser un tipo de dato público para aquellas clases que heredan de la misma, pero es un tipo de dato privado para cualquier otra cosa que no cumpla con esta herencia, ¿sí? Ustedes fíjense que yo acá creo una instancia de ejemplo protected en el menú y cuando trato de acceder a la propiedad, directamente, no me lo permite el compilador. ¿Por qué? Porque como yo estoy tratando de accederlo desde una clase, en este caso vendría a ser program, que no hereda de ejemplo protected, automáticamente me la toma como si fuese privada. Pero si yo creo una instancia de la clase heredada que sí hereda de la clase ejemplo protected, fíjense que yo a través del método puedo tener acceso sin ningún tipo de problema a esta propiedad. Sorry amigo, no te puedo atender ahora. ¿Sí? Lo veamos un poquito más práctico acá. Reitero, de todas maneras vamos a hacer la práctica de esto mañana, donde vamos a crear diferentes soluciones, assemblies, clases, cosas,
para que vayamos evaluando y vayamos viendo realmente qué es lo que pasa, ¿no? Yo dije de que este modificador de acceso protected se utiliza principalmente en conceptos de herencia. Entonces yo voy a crear una clase que se la voy a llamar clase base, donde dentro de esta clase base voy a definir un método o una propiedad del tipo string, por ejemplo, ahora voy a crear una segunda clase que va a heredar de esta clase base. ¿Se acuerdan un poco el concepto de herencia cuando lo vimos el año pasado? Sí, sí. Sí, heredar significa básicamente Sí. que esta clase heredera va a sumar toda la funcionalidad que le brinda a su clase base, ¿no? Más las propiedades y los métodos que sean propios de ella. Es decir, que vamos a estar haciendo una especie de unión, ¿sí? entre dos conjuntos, si lo llevamos a un diagrama Venn, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, por ejemplo, si yo intento definir acá una propiedad también del tipo string llamada propiedad protegida, fíjense que acá el compilador ya empieza a decirme, che, vos lo que estás tratando de hacer al definir de nuevo esta propiedad protegida es ocultar el miembro heredado que viene de clase base. Y me dice, che, usa la palabra new si tu intención realmente es ocultarlo. El operador new tiene que ver con el tema de polimorfismo, que va a ser la última clase que vamos a ver con respecto a lo que es programación orientada a objetos. Entonces, ya desde el vamos, como yo estoy heredando una propiedad, no la puedo definir de nuevo. Ya la tengo incorporada. ¿Sí? Entonces voy a definir un método público desde donde el cual yo voy a poder sí acceder a la propiedad protegida, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a devolver una string. Porque por definición, digamos, del modificador de acceso protected, al yo estar heredando de la clase base, yo puedo hacer uso de esta propiedad como si fuese mía. Bien, entonces, para mí esta propiedad es pública, pero cuando yo intento acceder a esta propiedad desde afuera de la clase, yo, por ejemplo, instancio la clase base y trato de acceder a la clase base.propiedad protegida, fíjense que directamente el compilador no me la está mostrando. ¿Y por qué? Porque para este caso, la propiedad protegida tiene un modificador de acceso private. ¿Se entiende? Entonces, el protected funciona como una combinación del private y public. Es pública para cuando aplicamos herencia y es privada para cualquier otro tipo de utilización. ¿Sí? Yo no tengo forma de acceder al valor de esa propiedad protegida, a no ser que yo la esté exponiendo como estoy haciendo acá. ¿Sí? Yo estoy definiendo un método público y estoy exponiendo el valor de eso. Entonces, yo sí puedo obtener en ese caso el valor de esa propiedad, pero solamente lo puedo hacer a través del método, no, estoy definiendo una clase base. Pero solamente lo puedo hacer a través del método que yo expongo a través de la clase heredera, ¿no? Esa es la única forma en la cual puedo acceder. Entonces, utilizando una combinación de este tipo de modificadores de acceso, vamos a poder ir protegiendo algunas propiedades, ocultando otras, vamos a poder exponer otras, ¿sí? Llevándola al caso de vuelta del tema de una clase que maneja una cuenta corriente, tal vez yo no quiero
poder darle acceso a alguien a la propiedad monto, pero sí quiero darle acceso a alguien, por ejemplo, a la información que tiene que ver con el dueño de esa cuenta o con tal vez el número de cuenta, ¿sí? Entonces, llevándolo en limpio, si yo tuviese una clase cuenta que tiene propiedades, lo pongamos como string, esto, ¿sí? Yo podría estar haciendo tranquilamente eso, donde yo a través de esta clase sí te voy a exponer el número de cuenta porque quiero que sea un valor público que lo pueda leer cualquier persona, pero no te voy a exponer la variable monto. ¿Por qué? Porque quiero restringir de que vos puedas manipular, por ejemplo, el valor de eso y evitar que venga el usuario y me ponga que monto tiene 10 millones de dólares, ¿no? Entonces ahí vamos restringiendo las diferentes propiedades y pasa exactamente lo mismo a través del uso de los métodos. Ahora, aparecen con la evolución del lenguaje, aparecen otro tipo de modificadores de acceso que empiezan a combinar estos modificadores de acceso básico, private, protected, internal, public, y buscan de alguna manera llegar a realizar o a generar otros tipos de niveles de seguridad, ¿sí? Entonces aparece, por ejemplo, este modificador de acceso protected internal, que es una combinación, digamos, de lo que vendría a ser el modificador de acceso protected y una modificación del modificador de acceso interno. Entonces, empieza a tener otro nivel de restricciones. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el protected maneja lo que es public y private cuando estamos hablando de herencia o no herencia, y el internal empezaba a manejar el modificador de acceso private si estamos dentro del ensamblado, public si estamos dentro del ensamblado, o private si estamos fuera. Entonces, empezamos, digamos, a segurizar las clases de otra manera. Yo en lo personal, este tipo de modificadores de acceso no he necesitado nunca utilizarlo, porque generalmente cuando uno desarrolla trata de obtener información a eso, pero son modificadores de acceso que se utilizan mucho en lenguaje o en ensamblados bases, ¿sí? Librerías propias del sistema operativo y cosas, digamos, que hacen a Microsoft, Facebook, que realmente necesitan segurizar la información de ellos, ¿no? Entonces, estos son modificadores de acceso que el día que puedan utilizarlo, que lo utilicen, yo los aplaudo, porque la verdad que nunca manejamos tanto a nivel de seguridad, pero bueno, están disponibles como para poder hacerlo. Entonces, este modificador protected internal, como les decía, va a combinar tanto protected, ¿sí?, como internal, permitiendo acceder, digamos, a esta clase con las restricciones del protected y con las restricciones del internal desde afuera del ensamblado, ¿sí? ¿Dudas sobre este? ¿Quieren que lo veamos? Bueno. Aparece otro modificador de acceso que combina lo que vendría a ser el private con el protected. Vos decís, che, pero ¿para qué esta combinación de private y protected si en definitiva estamos restringiendo de la misma manera, ¿no? Yo creo que si hacemos un análisis un poquito más exhaustivo y empezamos a traducir como hacemos cuando vamos reemplazando funciones trigonométricas, donde decimos, che, no sé, coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa igual a 1, y sabemos que seno al cuadrado de 1 menos coseno cuadrado, bla, bla, bla. Si empezamos a reemplazar, digamos, pre-tape por protected y empezamos a hacer el reemplazo, podemos llegar a tener una restricción de seguridad bastante importante, pero estoy divagando. Entonces, la idea de este modificador de acceso, digamos, es combinar todas las virtudes que nos da este modificador de acceso private y todas las virtudes que nos dan el modificador de acceso protected para poder restringir, digamos, el uso de esta clase
no solamente cuando aplicamos herencia, sino cuando no aplicamos herencia, ¿no? Como dice acá, esto nos va a permitir referenciar métodos y propiedades de las clases siempre y cuando heredemos de las mismas, porque si estamos poniendo un modificador de acceso private, acuérdense de que no vamos a poder acceder a absolutamente nada de afuera que no sea de la clase. Y en este caso, tampoco vamos a poder acceder a nada de afuera de la clase si no está heredando la misma. O sea, es un modificador bastante complejo. Y finalmente, ¿ya están todos? Me falta uno. Protected Private. Bueno, están todos. Finalmente, digamos, el resumen de estos modificadores de acceso está representado en esta tabla. Esto les queda de acceso y básicamente es el tema del parcial, en donde nos va diciendo, digamos, cuáles son los permisos que vamos a tener para acceder a las propiedades, a los métodos o a las clases, dependiendo desde dónde estemos instanciando o referenciando la misma, ¿sí? Fíjense entonces de que el modificador public nos da acceso de todo tipo. El protected internal nos va a dar acceso dentro de la clase derivada cuando veamos herencia, dentro de la clase no derivada, siempre y cuando estemos dentro del mismo ensamblado, una clase derivada de otro ensamblado, pero si no hay una clase derivada, es decir, que herede esa clase de otro ensamblado, no nos va a permitir el acceso, ¿sí? Esto un poquito más en profundidad, digamos, cada uno de las restricciones que tiene estos tipos de modificadores de acceso, y la idea es que la clase mañana, que va a ser la clase práctica para este tema, vayamos viendo y vayamos replicando, digamos, cómo va funcionando este tipo de cosas, haciendo esta práctica, ¿sí? Definiendo clases en diferentes soluciones o archivos para poder ver el funcionamiento. Bien, por ahora tema completo. ¿Alguna duda? Mañana. Mañana van a saltar varias dudas. No es un tema complejo el encapsulamiento, es bueno saberlo, como les digo, porque nos ayuda con cuestiones de seguridad. Desde mi perspectiva, como les digo, estos modificadores de acceso que empiezan a combinar, digamos, modificadores sencillos como el Protected Interna o el Private Protected, básicamente no se lo utiliza mucho, ¿sí? Porque tiene que ver con la cuestión de que lo que desarrollamos nosotros es para nosotros. Entonces, es raro, digamos, que lleguemos a restringir tanto el acceso a una funcionalidad, ¿no? Pero bueno, es importante conocerlo porque siempre se nos puede dar el caso en el cual podemos llegar a necesitarlo. ¿Ah? Mañana vamos a hacer bien la práctica de esto y si no hay duda, dejo abiertos los 10 minutos que quedan para ver tema práctico, tema consultas, de lo que sea. ¿No? ¿Puede Bueno, profe, no sé. dar una mini explicación del práctico que puso el doctor? El práctico 2. Bueno, el práctico 2 es un práctico no complejo, pero que tiene un poquito más de creación de clases y cosas por el estilo. Como les dije ya en algún momento, todo este tema de la programación es un tema mecánico, ¿sí? Es hacer, repetir, y después, digamos, utilizar un poco de ingenio, sentido común y lógica, ¿no? Entonces, lo que busco hacer, digamos, es de que ustedes sigan haciendo esta práctica de la creación de clases y si lo quieren complejizar, también aprovechen y sigan manipulando los getters y setters. Ya podrían implementar, digamos, dentro de este trabajo práctico el hecho de poder hacer modificaciones con el tema de los modificadores de acceso, si quieren restringir el acceso a algunas propiedades o no. Yo lo que les proporciono acá, digamos, es un modelo de clases como lo vimos en la semana pasada. Esto lo van a ver más adelante con el profe Bono en modelado. De todas maneras, yo como les dije, como necesito, digamos, que vinculemos estas cosas con la programación, se los voy dando. Dentro de este modelo o este diagrama de clases, yo le doy la explicación de qué era una composición, cuál es la agregación y cuáles son las asociaciones.
Y les recuerdo también de que cada una de estas asociaciones entre clases tienen una cardinalidad, ¿no? La idea es que esa cardinalidad la interpreten y la definan ustedes en base a este modelo, ¿sí? Por eso no se las doy, porque quiero que realmente entiendan, digamos, la relación real que existe entre un objeto y otro, y ustedes vayan definiendo la cardinalidad, ¿sí? Un ejemplo sencillo, fíjense que tenemos una relación de composición entre provincia y país, y acá hay una cardinalidad que es muy obvia, ¿no? Un país tiene muchas provincias, ¿sí? Y esa provincia tiene un solo país, o sea que tenemos una cardinalidad uno mucho acá, ¿bien? Esa cardinalidad, como les dije la semana pasada, se representa en base a algo, y ese algo es lo que tienen que agregarle a cada una de estas clases. Entonces, yo no le quiero mostrar, pero bueno. Profe, ¿el signo más ahí significa que es público el Sí, acceso o no? señor, sí, señor. Ok. Fíjense que yo acá tengo definidas, obviamente en inglés, cada una de estas clases que tienen definido el modelo, ¿sí? Básicamente al modelo lo fui armando y fui programando las clases para asegurarme realmente del tema de la composición, de la agregación y cosas por el estilo. Pero ya que les nombré, digamos, la relación que hay entre provincia y país, veamos, por ejemplo, ¿dónde está? Country, acá. Fíjense que país tiene una propiedad entera que es el código, una propiedad del tipo string que es el nombre, y aparece en base a esta relación que tenemos entre país y provincia, aparece, digamos, esta relación uno mucho. La relación uno mucho, ya se lo estoy mostrando, se representa a través de una lista o un array, lo que usted quiera manipular. Yo en lo personal prefiero trabajar con listas de una manera mucho más sencilla. Y aparece, digamos, una relación, un país, muchos estados, ¿no? Entonces, el país guarda la información de todos esos estados y como tenemos una relación de composición acá, el país tiene la responsabilidad de la creación de esta lista de estados. Entonces, como yo estoy representando una lista de estados o una lista de provincias en este caso, yo necesito cargar esa lista de provincias dentro del país y para eso lo que estoy haciendo es proporcionar un método que me permita agregar esa provincia. Este método es sencillo, lo único que hace es validar primero de que este parámetro no sea null, porque si es null no puedo ejecutar esta función que es agregar, porque me puede dar un error. Y segundo, estoy haciendo una validación de que esa lista no contenga esa provincia ya, porque si no la voy a agregar dos veces. Simplemente eso. ¿Sí? Entonces, la clase país quedaría, por ejemplo, definida de esa manera. Las dos propiedades que son las que yo le doy en el diagrama de clase, más la propiedad adicional que tiene que aparecer en base al análisis que ustedes van haciendo y que tiene que ver con la cardinalidad. En este caso, uno a mucho aparece una propiedad que vincula a los estados, que es una lista de estados, y aparece el concepto de composición acá, ¿no? Este tema, digamos, de hacer o no hacer el método, si bien es importante, porque si no, no podemos tener una lista vacía, pero no se lo voy a exigir tanto, ¿no? Y por el otro lado, la provincia, que vendría a ser la otra cara, le estoy mostrando todo. No, no tengo más. Ahí no me queda. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted haga... Copien. ¿Ah? No. La idea es que ustedes agarren, digamos, el diagrama de clase, cada uno de estos lo transformen en una clase, o sea que definan las clases en un proyecto, ¿sí? Agreguen las propiedades que están definidas, que son todas propiedades públicas, bien, ahí le voy dando el signo más, significa de que es una propiedad pública, ahí le digo cuál es el tipo de dato y cuál va a ser el nombre de la propiedad. Como acá yo, por ejemplo, tengo una relación de uso, yo acá sí les proporciono la definición de un método. Entonces fíjense que el método es un método público
que me devuelve una variable doble. El método se llama obtener precio total y lo que recibe es una instancia de paquete para poder obtener el precio total, ¿sí? Entonces, en ese único caso sí les defino un método que hace falta incorporar en la reserva, en este caso, para poder representar esa relación de uso, ¿sí? Entonces, no es más que definir cada una de estas clases en un proyecto, crear las propiedades, analizar la relación que hay, por ejemplo, entre paquete y precio base, representar la cardinalidad en cada una de las clases agregándole las propiedades que faltan y representando la agregación o la composición en el caso que lo requiera. Bien, eso es toda la ciencia, el trabajo práctico. La verdad que a mí me llevó 30 minutos, no le tiene que llevar más de 2 días. Capaz que en 1 hora lo sacan. Pero bueno, No, ¿Cuánto una hora fe es que mucho, tiene? profe. demasiada fe para nosotros, profe. 1 hora es muy positivo. no. La idea es que practiquemos, digamos, la definición de esto, de ver un poco lo que vimos la clase pasada, la clase práctica pasada, cómo vamos agregando, digamos, en base a cada una de las relaciones, las propiedades dentro de cada una de las clases, dónde se va construyendo la instancia, si esa instancia la construye o la recibe, ¿sí? Bueno, acá también tenemos más cosas. Fíjate que acá estamos recibiendo otras instancias, ¿sí? O sea, estamos haciendo agregación, bla, 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 no vean más. La idea es eso, digamos. A medida que vayan viendo si se van dando con algún choque o no entienden cómo hacerla a la relación, no duden en consultarme, mandamos mensaje, lo vemos. Yo no tengo ningún problema de explicarles de nuevo cada una de las relaciones y por qué se la da, y que lo vayamos viendo también con otro tipo de relaciones, de objetos. Sí, Luisina, está siendo grabada. Y bueno, vayan avanzando. La idea es practicar, afianzar los conocimientos para que cuando lleguemos a los temas importantes, que es la creación de las API, ya tengamos esto bien aceitado y nos larguemos a construir en lugar de a preguntar, ¿no? ¿Está? ¿Alguna otra consultilla? Parte del trabajo práctico, que es el punto número 1, tiene que ver con el trabajo práctico número 1, digamos que en la clase animal y factura solamente, que son 2 de los puntos del trabajo práctico 1, crear la sobrecarga de los constructores para asegurarnos, digamos, de que el constructor nos permita generar o instanciar los objetos en base a diferentes configuraciones, ¿no? Sí, se lo puede hacer en Replit, de la misma manera, digamos, ir creando los archivos .cs y vinculando esos archivos .cs unos con otros, digamos. Se lo puede hacer sin ningún tipo de problema. De todas maneras, no se preocupen por ahí por el tema de la compilación o de querer ejecutarlo, porque no estamos ejecutando nada, pero sí lo pueden hacer. Si lo quieren hacer un TXT también, no hay problema. No necesariamente lo tienen que hacer en Visual Studio. El tema este de la... Ay, ¿qué es lo que estamos viendo? El tema este de la sobrecarga de los constructores, ¿sí? Es básicamente en la clase crear el constructor genérico, ¿sí? En este caso, para mí el genérico, como hay una composición, le digo que sí o sí me cree una instancia de estado, pero no necesariamente lo tendría que hacer. Creo una sobrecarga de ese constructor donde yo puedo recibir código y nombre. Yo podría tranquilamente definir otra sobrecarga del constructor que me reciba solamente código, por decir algo, o capaz que código lo quiero generar dentro de la clase y le digo, bueno, recibime string, el nombre únicamente. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Por qué le pone string y le pone el signo de pregunta? ¿Cuál signo de pregunta? ¿Cuál signo de pregunta?
¿Para qué se pone? ¿Ah? ¿Para qué se pone el signo de pregunta? El signo de pregunta es una convención que salió allá por el por el C Sharp 7.3, creo. La variable string, digamos, en realidad el string con el signo de pregunta se lo utiliza ahora a partir de Visual Studio 2022. Pero ¿qué hace el signo de pregunta básicamente? Por ejemplo, en una variable del tipo entera, solamente podemos definir un tipo de datos. ¿Cuáles son? Los números. Numérico, ¿sí? Al yo agregarle, por ejemplo, esto, lo que estoy haciendo es transformar esta variable en una variable nuleable. ¿Qué significa? De que yo a la variable code, gracias a eso, le puedo asignar null. ¿Sí? Entonces, la variable int con el signo de pregunta no solamente me permite recibir el conjunto de los valores numéricos, sino que también puedo agregarle un segundo valor. ¿Sí? ¿Sabe dónde lo van a ver un poco más claro esto? Por ejemplo, si yo defino una variable, borremos esto, ¿sí? Una variable booleana de 3 valores en este caso, true, false y null. ¿Bien? Al yo poner el signo de pregunta, básicamente le estoy dando capacidad a ese tipo de datos de poder recibir o manipular valores nulos también. Ok, gracias, profe. ¿Sí? No se me viene un ejemplo a la mente de para qué lo podés llegar a utilizar. Ya lo vamos a ver. No se me viene un ejemplo ahora. ¿Por qué yo lo pongo acá? Y digamos, porque es una convención ahora de Visual Studio 2022 que me dice, che, vos fíjate que si yo a string no le pongo el valor, el signo de pregunta y le digo, che, esto puede ser null, vos fíjate que automáticamente me pone una advertencia en el constructor y me dice, el elemento de propiedad name que no acepta valores null debe tener un valor distinto de null al salir del constructor. O sea, que si yo no le pongo el signo de pregunta acá, yo estoy obligado de que cuando salga del constructor, esta propiedad tenga que tener sí o sí un valor, porque no puede ser nula. Otra cosa, digamos, que podemos hacer cuando no utilizamos valores nuleables, o sí, que es un poco también lo que me preguntó la señorita, yo podría definir una variable del tipo int, quiere decir que esto puede ser nuleable, y al ser nuleable por defecto, cuando esta clase country se construya, code va a aparecer con un valor llamado null. ¿Sí? Si yo no quiero que eso pase porque int me tiene que demostrar un número, yo puedo asegurarme, digamos, de que esto siempre se inicialice en un valor que yo quiero y hacer esto, ¿no? Entonces yo le doy a la variable la capacidad de trabajar con valores nuleables, pero quiero que siempre que se construya con un valor inicial en 0. ¿Sí? Jennifer me había preguntado eso también, me hizo una de las preguntas esas en el trabajo práctico y bueno, tiene que ver con eso. Pero bueno, no es un poco más de las tantas cosas que hay para hacer. Necesitamos como 3 años para ver todo, así que probablemente te haga repetir 2 años más, Matías. No hay problema, profe. Mientras no se haga tanto. Lo podemos hacer mientras hago el trabajo. Mírala ahí. Sí, sí, existen muchísimas cosas. Vos fíjate que yo acá, por ejemplo, yo le puedo agregar un doble de signo de pregunta acá y si no pasa eso, tirar una excepción. Eh,
Este doble signo de pregunta lo que está haciendo es validar básicamente, sería traducido a esto, ¿no? Si name es distinto de null, entonces name, si no, tira un argument null exception. Pues fíjate que estamos representando de la misma manera lo mismo. Pues yo te podría hacer esto, ¿no? Sí, este doble signo de pregunta básicamente lo que está haciendo es esta validación. Me dice, che, validame de que name no venga null. Esto es una forma de expresar un if-else, que se llama un operador ternario, y esta forma característica, ¿no? Entonces, pues fíjate que de las tres maneras estamos haciendo lo mismo, y eso es un poco de la evolución del lenguaje, digamos. Hoy en día yo puedo representar todo este pedazo de código haciendo solamente esto. ¿Sí? Pero bueno, son cosas que necesitamos tiempo para verlo, para hacerlo. En fin. Chicos, que tengan linda noche. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego.